En las últimas horas se ha conocido una decisión por parte de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Departamento de Caquetá, que tiene que ver con una juez que en sus tiempos libres dedica a realizar contenido a través de la plataforma de TikTok, una actividad que para nada está influyendo en sus actividades judiciales. Y justamente pues hoy la tenemos invitada en Minuto 60 para que nos explique frente a esta decisión qué es lo que viene, qué es lo que puede pasar y sobre todo cómo se recibe esta decisión de la Comisión de Disciplina Judicial de Caquetá, que a todas luces, pues, al parecer se vería un poco arbitraria. Jueza Marianela Cabrera Mosquera, juez penal del Circuito de Florencia, bienvenida a Minuto 60. Mauricio, buenas tardes y muchas gracias por invitarme a tu espacio y permitir que mi voz sea escuchada. Bueno, para empezar, ¿cómo recibió esa noticia, esa decisión de esta comisión seccional de disciplina del departamento de Caquetá, en la que ya se está formulando un pliego de cargos? Mira, yo esa decisión tengo que ser honesta, yo esperaba un pliego de cargos y esperaba un pliego de cargos porque conozco el proceder del magistrado instructor. Sé que es un hombre arbitrario, sé que es un hombre que no respeta derechos y garantías procesales, sé que me formularía un pliego de cargos como retaliación a la denuncia pública que yo he hecho en su contra, pero también a las denuncias institucionales, porque yo lo he denunciado penal y disciplinariamente, pero no esperaba un pliego de cargos en ese sentido que se expidió. Yo, más que un pliego de cargos, yo lo he dicho ya, es un manifiesto machista. Hoy empezó a llover en Florencia y hace mucho ruido. ¿Escuchas el ruido? No, ahí estamos escuchando perfectamente. Bueno, empezó a caer tremendo aguacero en Florencia. En Florencia llueve mucho. Sí, sí. Y entonces fue imposible no experimentar sentimientos de indignación, de frustración y hasta de rabia, ¿por qué no decirlo? También tengo que decir que lloré, pero fue la manera de hacer catarsis frente a esa indignación que me produjo esa decisión, porque lo ha dicho la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en muchas providencias. Los jueces tenemos la obligación constitucional y convencional de reivindicar los derechos de las mujeres, no de violentarlos. Y definitivamente ese pliego de cargos es un pliego de cargos en donde se me violenta toda mi esfera personal, mi esencia como mujer. A mí me parece curioso que hay veces las personas hacen una lectura de ese pliego de cargos y tratan de extraer lo que se considera la falta, ¿cierto? Pero es que es imposible pasar por alto esa carga tan exagerada de argumentos misóginos y de estereotipos de género. Digamos, el lector cuando hace óbice de esos argumentos que son en demasía, pues para mí es un lector que está infestado también de machismo. Sí. Bueno, hablemos un poco de esa actividad que usted realiza como jueza y esa actividad, o bueno, el disfrute de su tiempo libre, porque todos lo tenemos. No hay discusión sobre eso. Y yo creo que cualquier servidor público, cualquier trabajador del sector privado, dispone de su tiempo para actividades que realmente son de su privacidad o puede que las haga públicas, pero que no están afectando para nada en la labor cotidiana. En su caso, tengo entendido, es una de las juezas más eficientes, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo usted explica qué es lo que, cómo diferenciar mejor esa parte laboral de esa parte de ocio? Bueno, aquí es importante señalar una circunstancia y es que en ese pliego de cargos se aduce que yo incumplí o infringí el deber de destinación exclusiva a mi actividad judicial. Esa destinación exclusiva que establece la ley, pues no puede ser interpretada de manera exegética, o sea, a la literalidad, porque significaría entonces que yo no puedo ser mamá, que no puedo ser esposa, que no puedo practicar un deporte, que no podría ir a un gimnasio, que si tengo un hobby como leer, pintar, pues no podría hacerlo porque se me exige destinación exclusiva a la actividad judicial.
Entonces no puede ser interpretada de manera exegética o literal. Esa interpretación hace alusión a que mi fuerza laboral, los funcionarios judiciales no podemos realizar otra actividad laboral o comercial que nos genere algún tipo de emolumento económico, que nos genere algún tipo de ingreso económico. A eso es que se refiere esa prohibición o esa destinación de exclusividad, se refiere a nuestra fuerza de trabajo. ¿Cierto? Entonces el magistrado dice que yo infringí esa disposición porque, según él, y lo basa en una presunción, presuntamente mi cuenta está monetizada por la cantidad de usuarios que tengo, por los ¿Cuántos tiene ya, señora juez? Como 680,000. Algo más de 680,000, que por la cantidad de seguidores que tengo, que por los millones de me gusta que me tengo, entonces que probable o posiblemente yo estoy generando algún tipo de rendimiento económico de esa actividad, pero eso no deja... ¿Está monetizando o no? No, mi cuenta no está monetizada, pero sobre todo, Mauricio, dentro del expediente no hay ninguna prueba que apunte a señalar eso que dice el magistrado. Lo muy curioso es que en Colombia lo que se presume es la inocencia, no la responsabilidad. Eso que él hace ahí es una presunción de responsabilidad. Él presume que yo estoy devengando algún tipo de ingreso monetario o económico de esa actividad. Y lo que le digo, pues a nadie se le puede imputar la comisión de una falta por una presunción, porque en Colombia tenemos un Estado de Derecho y lo que se presume es la inocencia. En cuanto a lo que se habla ahí, que el decoro, por ser una dignidad de jueza de la República, ¿qué puede decir? Bueno, yo lo que te puedo decir es que el decoro, pues es digamos, como el decoro y la moralidad para mí son dos conceptos demasiado subjetivos. Tal vez lo que sea moral para ti, para mí no lo sea, y viceversa. Entonces, eso depende de la mente y de las preconcepciones que cada persona tenga. Digamos, yo siento en lo más profundo de mi corazón y en mis convicciones como mujer, que soy una mujer íntegra, que soy una mujer que vive dentro de unos cánones morales y que eso me hace ser una mujer decorosa. Yo represento dignamente a la Administración de Justicia. Yo creo que la Administración de Justicia debería sentirse orgullosa de mi trabajo. Porque primero, le dedico mucho tiempo, mucho más tiempo de mi jornada hábil laboral. Segundo, lo hago con esmero, con empeño, con dedicación. No hay un caso que yo no resuelva sin que le dedique estudio. Días, horas de estudio. ¿Sí? Trato de que mis decisiones judiciales sean lo más ajustadas a derecho que se pueda, que correspondan a la verdad de los hechos. Entonces, pues eso para mí sería motivo de orgullo, pues, de la Administración de Justicia y no de cuestionamientos. Claro. Bueno, uno también ve en redes sociales, en TikTok sobre todo y en Instagram, hay abogados y hay una serie de juristas que tienen sus cuentas y pues muchos de ellos no se les critica. Incluso hay algunos de la rama judicial trabajando también que tienen sus cuentas en plataformas de redes sociales. ¿Por qué esa persecución contra usted? Bueno, yo lo he dicho desde un principio. Afortunadamente este pliego de cargos me da la razón. Y es que desde un inicio el magistrado le ha dado un manejo sexista, misógino y machista a ese proceso. Mire usted, en el pliego de cargos dice que no importa lo que digan los testigos acerca de que yo evacúo más del 100% de mi carga laboral, que no es del caso revisar las estadísticas, porque las estadísticas están dentro del expediente. Las estadísticas son los niveles de evacuación, las cantidades de providencias que yo emito, la cantidad de autos, de sentencias, procesos que evacúo, las audiencias, la cantidad de audiencias que yo hago en cada trimestre. Y él dice que no es del caso revisarlas. Digamos, ahí es claramente entonces que lo que se pretende no es analizar la infracción a un deber funcional, sino analizar el manejo que yo le doy a mi imagen y a mi vestimenta sobre todo, porque es lo que se ¿Estamos en una justicia retrógrada? Absolutamente. Pero también tengo que decir algo, Mauricio, que ese señor no representa la totalidad de la Administración de Justicia. ¿Por qué? No, mire, yo conozco
conozco de trato personal a muchos jueces, a muchos magistrados que son garantes, que son protectores, que son reivindicadores de los derechos de las mujeres, de que saben y son conscientes de esa obligación constitucional que tenemos de equilibrar la balanza cuando observamos esas situaciones dispares que históricamente han hecho que la mujer sea subordinada en algunos espacios. Entonces, yo pues no puedo, digamos, desmoralizarme ni criticar a toda la administración de justicia, porque realmente él no representa a todos los hombres de la administración y usted de justicia. lo ha acusado públicamente de algunos hechos, ¿no? ¿Cuáles Sí, son esos claro, hechos? sí, claro, sí. ¿Y con qué tiene que ver? Perdóname, no te ¿Con entendí. qué tiene que ver esos hechos? De qué se trata esas acusaciones contra el magistrado? Bueno, lo primero, Mauricio, es porque cuando inició la investigación, la indagación preliminar, digamos, inicia con base a unas quejas, 2 escritos. Si tú lees esas quejas, son absolutamente escritos cargados de perjuicio y de estereotipos de género. La ley a él le impone que ante esas quejas que son infundadas, lo que hay que hacer es el archivo. ¿Sí? Sí. No lo hizo. ¿Qué significa? Que avaló toda esa clase de perjuicios y siguió adelante. Pero no conforme con eso, ordenó unas pruebas que son violatorias de mis derechos y garantías procesales. Por ejemplo, ordenó una inspección judicial a mi teléfono celular. Eso ni siquiera la fiscalía lo hace. Eso ni siquiera la fiscalía lo hace en un proceso penal. La única manera de que un fiscal ordena la extracción de la información en un equipo celular es porque el celular ha sido Él ordena esa inspección, pero tendría que estar avalada por un juez. O sea, él mismo avaló esa inspección. Él emitió la Un poquito orden, la arbitraria, ¿no? inspección, demasiado arbitrario. Además que, digamos, el teléfono no es un aparato cualquiera. El teléfono ha indicado la jurisprudencia de la Corte Constitucional que es una extensión de su intimidad. Allí usted almacena un universo de información atinente a su intimidad, a su esfera más íntima. Entonces, para usted afectar derechos fundamentales, usted tiene que hacer un test de proporcionalidad. Usted tiene que decir por qué esa prueba es proporcional de cara a la, digamos, invasión de ese derecho fundamental. Él no lo hizo. Él no hizo ningún análisis de pertinencia de la prueba. Él no hizo un test de proporcionalidad de por qué era necesario afectar de esa manera mi derecho a la intimidad. ¿Y esas denuncias en qué van? ¿En qué etapa están? Bueno, Mauricio, yo la verdad, precisamente a partir de este pliego de cargos, voy a hacer unas solicitudes tanto a la Comisión Nacional de Disciplina como a la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, porque pues Sí, como él es magistrado, tiene fuero, claro, pues a él lo tiene fuero. investiga a la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que sería su juez natural, a pedir información en qué van estas denuncias, porque a partir de este pliego de cargos, pues yo voy a presentar una ampliación y una ratificación de esa queja y de esa denuncia, porque pues con este pliego de cargos ya queda Claro. de manera demostrada ese componente de violencia institucional en contra de una juez de la República. Sí. Sabemos que tiene muy poco tiempo ya para atendernos esta entrevista. Quisiera ir finalizando con saber qué viene ahora en el proceso. Ya se formuló el pliego de cargos. Creo que usted estaba adelantando sus alegatos. ¿Ya los presentó? Sí. Alegatos precalificatorios. Lo que pasa es que también dentro de las muchas irregularidades en las que ha incurrido este señor, como consecuencia de este proceso, él me compulsó copias para aperturarme un nuevo proceso disciplinario a raíz de la denuncia pública que yo hago de él. Él dice que esa denuncia que yo hago no solamente le falto el respeto, sino que además es mendaz. Es mendaz y que viola la reserva, lo cual pues ninguna de las 3 circunstancias se configura porque primero, yo como mujer en el momento en que sienta que estoy siendo violentada por un funcionario judicial, estoy en todo mi deber de denunciarlo no solamente institucionalmente, sino públicamente. Y él no puede utilizar la compulsa de copias para silenciarme. Entonces, ¿cómo le parece? Yo lo denuncio a él y él me investiga a mí por yo denunciarlo a él.
Está Entonces buscando la manera de... me abre otro proceso disciplinario y entonces en ese otro proceso disciplinario yo le digo que se tiene que declarar impedido y le digo que se tiene que declarar impedido porque si él considera que mi publicación es irrespetuosa contra él, si yo estoy diciendo alguna mentira, porque dice que es mendaz esa publicación, ¿quién es el sujeto pasivo y el afectado de ese acto que yo hago? Él. Es él, y entonces, ¿cómo me va a investigar él a mí? Entonces, lo recuso, le digo que usted tiene que declararse impedido, él no acepta la ¿Y recusación. él resuelve este proceso disciplinario contra usted? Sí. Y Y va a él, una segunda instancia, se puede impugnar, sí. pero cuando ya hay un fallo, sí, cuando ya hay un fallo se puede apelar a la Comisión Nacional de Disciplina. Que ya sería aquí en Bogotá, en la En Comisión Bogotá, sí. Nacional. Uh-huh. Bueno, y ya esa instancia, pues esperaremos a ver qué pasa aquí en adelante. Bueno, para finalizar, han cambiado los tiempos, ya creo que todos sabemos que las redes sociales están marcando, sobre todo en muchos sectores y muchos ámbitos, porque son moda, porque son indispensables, porque son necesarios, porque o sea, le dieron un vuelco total. Es ¿Cuál la es ese nueva mensaje forma que de usted, comunicarse. claro, cuál es ese mensaje que usted quiere enviar a raíz de lo que usted hace en TikTok? Bueno, primero el mensaje es que no hay que tenerle miedo a las redes sociales por el hecho de ser servidores públicos. Es una manera de comunicarse, es la manera que hoy día todas las personas usan para comunicarse, es la manera que como administración de justicia estemos más cercanos a la ciudadanía, es la manera de mostrar una cara diferente a la ciudadanía, es la manera de generar relación con la ciudadanía. Pero a las mujeres que usan redes sociales y que a través de el uso de estas redes sociales enfrentan algún tipo de violencia, yo lo que les pido es que tengan redes de apoyo. Generarle violencia a través de plataformas y de redes sociales es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque se hace desde el anonimato. Generalmente la gente que hace comentarios desagradables, comentarios irrespetuosos, siempre vienen de perfiles no identificados, de personas que ni siquiera tienen fotografía. Entonces yo lo que les pido a esas personas que reciben esa violencia digital es que tengan una red de apoyo, que tengan una red de apoyo y que no le dediquen mucho tiempo a eso, que hagan caso omiso, que no lean esos mensajes, que nos los respondan. Hay mucha más gente que escribe cosas bonitas, entonces ocupémonos de la gente que nos escribe cosas bonitas, de la gente a la que le agradamos. Vale. Pues Marianela Cabrera, gracias por estar en Minuto 60, gracias por esos minutos y pues quedamos muy atentos a los resultados de esta decisión de esta Comisión de Disciplina Judicial de Caquetá. Muchas gracias a ti, Mauricio, por la invitación. Y a quienes nos siguen en nuestras redes sociales, en minuto60.com, también en YouTube, en las diferentes plataformas, pues queremos dejarle esa pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo con estos contenidos que hacen servidores públicos, sí o no? ¿Y qué otros comentarios tienen al respecto? Los leemos. Mauricio Beltrán, Minuto 60, un infinito de información.